Investigación de los derechos humanos. Proyecto integrador. Módulo 8. Dulce Janet Trejo Hernández. De acuerdo a las Naciones Unidas, en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural en el 2001, reafirma que en la Constitución de la UNESCO, la cultura debe considerarse como un conjunto de rasgos distintivos espirituales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarcan, además de las artes y las letras, estilos de vida, maneras de vivir juntos, sistemas de valores, tradiciones y creencias, donde también se afirma que el respeto a la diversidad cultural está entre los mejores garantes de la paz y la seguridad internacional. Artículo cuarto, quinto y sexto de la UNESCO. En el artículo cuarto de la Constitución de la UNESCO se habla que la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, donde nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional ni para limitar su alcance. El artículo quinto de esta misma Constitución hace mención que los derechos culturales son parte integral de los derechos humanos, por los que son universales, indivisibles e interdependientes, y que el artículo sexto dice que hay que procurar que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer. La CNDH reconoce que en el artículo 2 constitucional se reconoce a México como una nación pluricultural, sustentada en sus pueblos indígenas, por lo que hay que considerar que todavía existen muchas violaciones a los derechos humanos de las personas indígenas y se sigue cometiendo en lo individual así como en las comunidades y sus pueblos, que tienen como entorno la desigualdad, discriminación y pobreza, las cuales representan parte de los obstáculos a vencer para que logren el respeto pleno de sus derechos fundamentales. La Comisión Nacional puntualiza también que la protección y defensa de los derechos de los pueblos originarios parte del reconocimiento y respeto de sus identidades para la creación de un entorno donde las diferentes características esenciales y culturas que conforman nuestro país coexistan en un ambiente de tolerancia, igualdad y justicia. Objeto de estudio: participación de la sociedad del Valle del Mezquital en el derecho de pensamiento, conciencia y religión. Estas tres libertades contemplan la posibilidad de cambiar de religión o de creencias, a lo que se suma la libertad de profesar la fe religiosa de forma individual o colectiva y en público o privado, considerando la aplicación de los derechos humanos en grupos minoritarios o en situaciones de vulnerabilidad en nuestra época actual. La zona del Valle del Mezquital y sobre todo sus comunidades que lo conforman, la religiosidad forma parte de la identidad colectiva, pues para ellos representa el conjunto de prácticas y símbolos que los diferencian del exterior, dando identidad a sus propias instituciones. El problema de este lugar es que, al ser mayoría que profesa el catolicismo y al hacer sus fiestas patronales, obligan a quien no profesan su religión a pagar fuertes cantidades. En caso de no hacerlo, quitan servicios públicos y a veces son privados de la libertad familias enteras, defendiéndose a través de que son usos y costumbres del pueblo, por lo que hay que apoyar a lo que los mayordomos dispongan, por lo que surge una interrogante: ¿se respeta su fe religiosa, usos y costumbres? ¿Pero acaso ellos respetan a los que profesan otra religión, siendo este un derecho universal? Objetivo general: determinar si el pueblo indígena ñañú, que radica en el Valle del Mezquital, sobre todo sus comunidades aledañas, conocen sobre los derechos humanos que tienen y o que deben respetar respecto a profesar la religión que mejor les agrade. Objetos específicos: 1. Describir las características de los grupos indígenas y no indígenas del Valle del Mezquital. 2. ¿Qué religiones alberga el Valle del Mezquital? 3. Identificar las festividades importantes del Valle del Mezquital. Y 4. Realizar un análisis sobre si la comunidad está enterada de los derechos humanos universales y los que rigen nuestro país.
Preguntas de investigación. 1. ¿Qué ocasiona que el grupo étnico ñañú en algunas comunidades no acepte que se profesen otro tipo de religiones? 2. ¿Qué se requiere para que el grupo étnico ñañú considere el respeto a profesar otro tipo de religión que no es mayoritario? Justificación. Si observamos alrededor de las comunidades de Ixmiquilpan y aún dentro de la misma ciudad, nos podemos dar cuenta que sus raíces en cuanto a la religión la traen muy arraigada y en ocasiones se ha presentado persecución, multas o en su defecto quitan servicios públicos a las personas que no dan su aportación para las fiestas patronales. Bien es cierto que exigen que respeten sus derechos como indígenas y reciben apoyos de gobierno, pero ellos como grupos mayoritarios no respetan a los grupos minoritarios que en sus migraciones y retornos a sus hogares han traído otro tipo de ideologías o en este caso profesan ya otra fe y esta no sea aceptada, por lo que el estudio de esta problemática es identificar si los ciudadanos de esta zona conocen que es un derecho universal el poder profesar cualquier religión y qué es lo que ha llevado a ellos a estar tan arraigados a una fe que parte de la conquista española y por qué son tan celosos de sus creencias. Delimitación espacial. Esta investigación considerará la comunidad de San Nicolás del municipio de Ixmiquilpan Hidalgo, ya que es la comunidad que más arraigada tiene sus usos y costumbres, así como su fe, y por ende ha tenido enfrentamientos con grupos minoritarios de otra religión. En esta investigación se tomará en cuenta 50 personas, considerando que es un tema muy controversial en esta zona. Nos acercaremos con personas ya de edad avanzada y sobre todo que nos están permitiendo hablar sobre este tema. Desde el punto de vista metodológico, se hará un uso de búsqueda de información bibliohemerográfica y de la web. Para dar el soporte teórico a esta investigación es necesario realizar un trabajo de campo directamente con la comunidad. En este sentido, se trata básicamente de un estudio descriptivo que brinde sentido a la investigación. De acuerdo al artículo 4 de la diversidad cultural y de los derechos humanos, dice que la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético inseparable del respeto por la dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas pertenecientes tanto a minorías como a los pueblos autóctonos. Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional ni para limitar su alcance. Uno de los derechos humanos es la libertad religiosa y de culto, que claramente dice que las personas tienen libertad para adoptar, profesar, divulgar o seguir, inclusive de cambiar la creencia religiosa o filosofía que más les agrade o desee, y de practicar libremente las ceremonias religiosas, devociones, ritos, enseñanzas o demás actos del culto de su religión, ya sea en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, siempre que no afecte la dignidad de la persona o constituya o induzca a cometer algún delito a falta administrativa prevista en la ley. Ahora bien, si hablamos de diversidad cultural, estamos hablando de la variedad o pluriculturalidad de culturas que existen, interactúan y conviven en la sociedad a nivel mundial, nacional o regional. Dicha interacción debe ser satisfactoria y equilibrada, ya que implica la preservación de las propias culturas. Por su parte, el territorio que hoy conocemos como México cobijaba a muchos diversos grupos indígenas perfectamente diferenciados entre sí, no solo por sus variados elementos culturales, como el atuendo tradicional, la vivienda, las costumbres religiosas o la cocina, sino por algo más tajante y evidente, el idioma. Cabe recordar que a finales del siglo XX, nuestro país sigue siendo uno de los principales del planeta por lo que se refiere a su diversidad cultural indígena. Cuando una cultura se empieza a perder o diluir, lo primero que comienza a desaparecer es la lengua propia. Por ello, la permanencia del idioma autóctono es el mejor indicador de la sobrevivencia cultural de un pueblo. Con sus rasgos originales, México es potencialmente mundial en materia de culturas populares. De acuerdo a una monografía otomí del Valle del Mezquital 2016,
Narra que existe un sistema de cargos con mayordomías encomendadas de realizar los festejos católicos. El sistema de mayordomía, como parte de la organización comunitaria, está siendo reemplazado por los comités, los cuales, a través de la cooperación de los vecinos, organizan las diferentes fiestas, sobre todo patronales, pero en algunas comunidades o ciertas celebraciones aún está vigente la mayordomía y conserva su importancia, como es el caso de la fiesta patronal del barrio de San Nicolás y la fiesta del Señor de Jalpan, patrono regional. En los comités, la representación comunitaria ante el santo no recae en una persona, a diferencia de las mayordomías. En esencia, los comités funcionan de manera similar a la mayordomía, ya que es gracias al trabajo comunitario que los festejos pueden llevarse a cabo. En la mayordomía de San Nicolás son 10 los mayordomos que participan, costeando los alimentos, música y el castillo. El cargo se postula a través de la invitación a un pariente o amigo. Entre los migrantes, la mayordomía es relevante porque es una de las formas de vincularse con la comunidad, de seguir perteneciendo con todos los derechos y obligaciones. Cuando un migrante tiene muchos años de no estar en el barrio, esta invitación funciona como un mecanismo de presión para hacerlo cumplir con sus obligaciones comunitarias y así pueda seguir gozando de los derechos de acceso a la tierra y uso del panteón. Pese a que significa una inversión muy fuerte, el barrio sigue produciendo sus tradiciones. Mi experiencia de investigación. Al realizar la investigación, primeramente fue impresionante sobre la cantidad de derechos que tenemos de manera universal y que aún en nuestros días no todos son respetados porque no los conocemos. Puedo ver que no todos los ciudadanos conocemos los derechos humanos universales. Esto provoca, en cierta forma, creer que estamos haciendo las cosas de manera correcta o obligando a hacer algo que no está acorde a la Constitución, porque no consideramos que la otra persona tiene el derecho a elegir y tiene su propio albedrío. Algo que me gustó fue la siguiente frase: el respeto a la diversidad cultural está entre los mejores garantes de la paz y la seguridad internacional. Esto me hace pensar entonces que todos los derechos que están constituidos en la UNESCO y en la CNDH son parte esencial para la paz y comunión de nuestra sociedad, siempre y cuando sean respetados. Y me sigo quedando con la frase de Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.